sé que nos había quedado concretamente este tema de dictada la resolución, ¿qué pasa, digamos, ante el incumplimiento, básicamente, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito de eso? Ahí prendo la cámara. Ahí, estaba viendo. Ahí está, ¿dónde acomodar el teléfono? Dale. Ahí está. Bueno, antes que nada, el tema de la retorsión, usted lo había explicado la vez pasada, pero hago un pequeño repaso si quiere para hacer mi parte, digamos. A ver, es el último, digamos, es lo último que se busca, porque es bastante gravoso en realidad. O sea, no está bueno y desde mi Perdóname, perspectiva. Lucas. Perdóname un segundito. A ver, como para guiarte un poco, porque hoy tenemos los tiempos medio limitados, porque quiero llegar a que todos se expongan, entonces tenemos que hacer como muy rápido todo, ¿no? Perdón, perdón. Establezcamos la base. La base es que hay una decisión adoptada por el órgano de solución de diferencias, ¿no es cierto? Y en principio lo lógico es que se cumpla, ¿no es cierto? Se dijo, bueno, que el Sí, Estado A hace tal, que tiene que hacer tal cosa, o el Estado B incumplió, o lo que fuere. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué pasa si no se cumple? bueno, en caso de que no se cumpla, se le puede pedir permiso, por decirlo de alguna forma, al órgano para llevar a cabo una suspensión de las obligaciones, pero de manera discriminatoria, o sea, porque no dejan de ser obligaciones de la OMC y uno siempre tiene que atenerse, pero es discriminatorio porque va contra el Estado que menoscabó las resoluciones A ver y si entendí, demás. a ver si entendí bien, Lucas. Yo soy el Estado, yo tengo un conflicto con el Estado B que representa Daniela. ¿Sí? Ok, Yo soy el Estado A, Daniela quedó obligada por la solución de la diferencia a tal obligación de hacer. Y resulta claro, ser que Daniela no no lo hizo. hizo. Entonces Entonces, yo, entonces vos como Estado A le pedís permiso ¿a al quién? órgano para que te deje aplicar una suspensión de alguna obligación para instar a que Daniela cumpla, Esto digamos. quiere decir que yo entonces, para que Daniela cumpla, puedo aplicar una suspensión con permiso del órgano hacia Mateo, que es otro Estado. No, es discriminatorio. ¿No? Solo A podés ver, ¿cómo aplicar sería el contra el tema Estado que no entonces? cumplió. Bien, y a ver, vos me podrías ilustrar con algún ejemplo, aunque no exista, no me importa un ejemplo real, pero para que yo entender bien de qué estamos hablando. Bueno, por ejemplo, lo que son tasas arancelarias, se puede hacer una suba de aranceles, por ejemplo, con respecto al tema de las importaciones, solo contra ese Estado. Pero Ujú. igual, ojo, porque depende el ámbito en que se haya menoscabado, porque ahí viene el tema de qué puede hacer el Estado, A ver, porque puede ser que sea temas de bienes y servicios, propiedad intelectual, como tratado de ADPIX, por ejemplo, o puede ser mercancías. Y vamos a entonces, pensar, por ejemplo, que son mercancías. claro, bueno, mercancías en realidad es todo bien mueble, ya sea registrable o no, porque puede ser un auto, pero por ejemplo, si hay el menoscabo tiene que ver con la industria automovilística, yo puedo ir contra los muebles, digamos, que ha estado. No importa si es registrable o no, pero cuenta como mercancía. Digamos que entonces mi capacidad, a ver si es correcta la frase que voy a decir. Vos corregime, porque vos sos el experto acá. Mi capacidad de retorsión encuentra el límite en la especie incumplida. Sí y no. A ver, explícate entonces. Porque también puede suceder, o sea, hay que tener en cuenta que el mundo se rige por la diplomacia y todos los estados son soberanos y las Está bien, soluciones pero no escúchame, Lucas, siempre. escuchá, vos siempre tenés que pensar en cuál es la regla, si hay una No, es regla, que y si la aparece regla una es que excepción, ¿cuál sí, pero es? hay excepciones. Bueno, entonces la regla es que sí. Entonces, La cuidado, regla la es que regla sí. sí. Bien, ¿cuáles serían las excepciones? Bueno, justamente puede haber retorsión interseccional, ahora Bien. explico bien, en caso de que el Estado considere que no va a servir de nada o es lo suficientemente grave hacer que la retorsión sea en el mismo sector. Entonces puede decir, no, me conviene hacerlo en otro lado porque no va a servir para nada y no va a ser eficaz que sea en el mismo sector. O mismo puede pasar con el acuerdo, que de hecho el EDS, por ejemplo, lo dice en un artículo,
que se puede ir a otro acuerdo en caso de que no, de que digamos sea más eficaz también. Ujú. Bueno, y entonces, ¿cuál otra excepción encontrarías vos? ¿Cuál otra excepción? Es que son en realidad las dos son esas, que sea en o sea, otro sector o que sea en otro acuerdo, pero mucho más no se puede hacer tampoco. Igual también es un problema, porque hay estados a los que por ahí no les importa, porque hay estados, digamos, que están en vías de desarrollo y se complican a sí mismos en realidad tomando estas Ahora, medidas. ¿existiría la posibilidad de que se tenga que llamar a una nueva, adoptar una nueva decisión ya en la etapa de la retorsión? Lo que pasa es que no hay mucho para hacer ya a partir de ahí. Porque en realidad la idea es que la retorsión no debería suceder. Ahí está el tema. Debería solucionarse antes. Está claro, pero la realidad es otra. La realidad es que se han tomado medidas de retorsión y bastantes, porque hay Sí, estados que no han cumplido, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿el órgano de solución de diferencias, luego, digamos, como en una etapa de ejecución, tiene, según la normativa que ustedes leyeron, alguna potestad como para tomar alguna decisión en esa etapa? por lo que yo leí, por ahí ideal, la verdad es que no. Pero pensalo Porque en en este realidad sentido. Pensalo en este sentido. lo que dicen es que subsiste la retorsión hasta que el otro Estado cumpla. Entonces Estamos yo de me quedé acuerdo, con eso. pero pensalo en este sentido. Mirá si el Estado que por canchero, porque ganó, hace uso y hace abuso, por decirlo de alguna manera, del espacio retorsivo. ¿Esto sería admisible? ¿Cómo es ese uso del espacio retorsivo? Perdón, no entendí. Abuso, abuso. Esto es, No. Tiene que ser equivalente. bueno, y si no hay equivalencia, No, es que no se puede aplicar si no hay equivalencia. entonces quiere decir que se generaría un nuevo conflicto que tendría que resolverlo alguien. Ah, sí, A por eso supuesto. iba, que no me lo estás Ah, ahí diciendo. sí. Claro, perdón, di por sentada la equivalencia. No, es que nada se da por sentado, porque el resto de tus colegas no vieron, este tema no lo estudiaron todavía y hay que Claro. explicarlo Perdón, bien. no, es que justamente la retorsión no tiene que ser más gravosa de lo que fue el menoscabo hacia ese Estado. O sea, tiene que ser equivalente. Ahí La está, perdón. equivalencia es una de las características básicas de la retorsión, ¿eh? Bueno, bien, Claro. bien, bien. Ok, yo hoy leí el trabajo que hicieron, que está bastante bien, así que ya le pedí a Marce que lo suba, así que yo doy por concluido el tema de la OMC, después en la clase de repaso vamos a seguir charlando de esto igualmente, así que no se amarguen, por si todavía no lo entendieron, ya vamos a conseguir tenerlo mejor. ¿Estamos claros, chicos? Profe, Sí. una pregunta, ¿no? Nosotros para el parcial estudiamos los temas que vemos en clase. Por Todo lo ejemplo, que es clase. claro, y por ejemplo, esto de la OMC, ¿no? Estudiaríamos, por ejemplo, los principios, qué es la OMC. Clase, pero escúchame, Dani, hablemos después del parcial, déjame que sigan exponiendo, ¿dale? Sí, perdón. Va a dar nada más que lo visto en clase, se va a tomar. Vos olvidate, otra cosa no va a aparecer en el parcial. ¿Está bien? Quédate tranquila en eso. Esa es la única Gracias. idea que te llevo ahora, pero después te voy a explicar más. Dale, sigamos. ¿Qué otro trabajo viene ahora, chicos? Chicos, no estamos en salud de Mi clase. grupo Si quieres tenía podemos empezar con el grupo Telecán. 3. No. ¿Cómo nos quedamos la clase pasada? ¿Se acuerdan? La clase Nosotros, pasada el grupo pendiente. 1, tenemos que volver a exponer el fallo ignegiano. Ese ya estoy en tema porque hoy lo corregí, pero espérate, porque la clase pasada habíamos quedado, que esto lo tendrían que saber ustedes, ¿eh? A ver, el último grupo que expuso, ¿cuál fue la clase pasada? ¿El 9? El 9. Sí, el Perfecto. 9. El 9 expuso. Bueno, el grupo 1, las características propias de las organizaciones internacionales y relaciónelas con posibles relaciones de coordinación y o subordinación, explicando en cada caso su naturaleza normativa. Vamos, ¿cómo anda el grupo 1? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, empiecen Bueno, entonces. arranco yo.
primero que nada voy a decir la definición de lo que son las organizaciones internacionales. Nosotros tomamos una definición de Michael Baraty, y básicamente lo que nosotros pusimos que tomamos como definiciones que son una asociación de estados establecidas por un acuerdo entre sus miembros, que está dotado de un aparato de órganos permanentes que se encargan de perseguir un objetivo, el cual está puesto en este acuerdo, y y que hay una relación de coordinación entre estos órganos para lograr desarrollar este objetivo, llegar a este fin. Lautaro, en Sí, ese trabajo que yo corregí de ustedes apareció este autor que me señalan, pero como no sí, hicieron ninguna nota de referencia, yo no tengo ni idea de quién se trata, porque yo soy un aprendiz de esto, no conozco de quién me hablas. No sé quién es ese fulano, no sé si es un señor de una feria que vende naranjas, es un catedrático, es un doctor en Derecho, ¿quién es? Cuando citamos un autor, tenemos que poner al pie de página quién es. ¿De dónde sacamos ese pensamiento? ¿Está bien, Lautaro? está bien, está bien. Vale, sigamos adelante entonces. Sigue mi compañera. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a decir a partir de esta definición las 5 características comunes que coinciden todos los autores que tienen las organizaciones internacionales. Primero es la base interestatal. Las OI son conformadas a través de los estados. Justamente esto nos permite diferenciarlas de otras organizaciones o entidades que no sean sus miembros estados. Esta presencia de estados en su génesis, evolución y extinción permite delimitar las potencialidades y limitaciones que tienen estas organizaciones como actores internacionales. La segunda característica es el fundamento voluntarista. Esto significa que los estados ingresan y egresan de la organización internacional por voluntad propia, por el principio de soberanía, que se compone de 2 elementos. Uno es la titularidad, que siempre va a estar en cabeza de los estados, y la segunda es el ejercicio. A través del ejercicio es que ingresan y pueden salir de la organización. El tercer elemento es la existencia de órganos permanentes. Todas las OI van a tener un sistema de órganos que se va a encargar de las cuestiones para la cual fue creada. Esto hace que los estados, su participación sea mediada. Por ejemplo, como ahora en las Naciones Unidas, la Asamblea General, los estados participan, pero del funcionamiento de la organización se van a encargar estos órganos permanentes. También este carácter fundamental nos permite diferenciarlo de lo que antes eran las conferencias internacionales, donde los estados establecían una relación, llegaban a un acuerdo. Por favor, Geraldine, está muy bien. Carácter interestatal, el carácter voluntario, llegamos. Voluntad propia. La voluntad propia, esto quiere decir que el producto decisional que tenga la organización va a ser distinto al interés individual que tenga cada uno de los estados. Esto es como importante señalarlo, ¿no? Porque cuando se vota en el órgano que sea, por ejemplo en Naciones Unidas, la Asamblea General, la decisión que se adopta por la mayoría que establece la Carta Fundacional es propia de la organización y no es de los estados. De hecho, hay estados que votaron en contra, pero este es el juego, entonces, digamos, me la banco y sigo en el juego, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, la atribución de competencias, estos son, el principio general es que las organizaciones internacionales van a tener aquellas competencias que les fueron dadas por los estados en el instrumento constitutivo. Ahí te paro un minutín. Sí. A ver, cuidado acá, porque vos utilizaste un término interesante, que fueron dados por los estados, pero ya ustedes que son expertos en la materia, ya saben y me están enseñando que cuando se trata de organizaciones internacionales, la adecuada palabrita es que fueron cedidos o cedidas por los estados. Pero cuando hablamos de una organización supranacional, hablamos de atribuidas, ¿de acuerdo? Tomen debida nota de esto a los fines del examen. Sigamos entonces, muy bien. Bueno, van a estar ya sea en el tratado, en la carta, en ese instrumento constituido, van a estar las atribuciones cedidas, o en el caso de que sean supranacionales, atribuidas, y así las vamos a poder encontrar. Bien, y solo en principio... Otro segundito, Geraldine. Bautista, en esto que está diciendo Geraldine, yo te voy a dar 3 palabras y quiero que vos, una de esas 3, la relaciones con lo que está diciendo Geraldine. La primera es mares.
La segunda es continente y la tercera es luna. Mares, continente y luna con... La podés relacionar con esto que está hablando Geraldine. ¿Con la atribución a las OIs? Con esto que está diciendo Geraldine, con la cesión de... Ah, sí. Supongo... Mares, luna y... continentes. Sí, supongo que es una cuestión de si es para arriba, para abajo, para el costado, No. sería como... Si querés te ¿Por pongo ahí? luna, sol y continentes. No, la verdad estaba anotando... será por algo con la Convención del Mar, el No, Tratado sobre el Espacio... No, será que estoy tramposo, mi amigo Bautista. Sí. Y lo que quería que vos dijeras era la palabra continente. ¿Sabés por qué? Porque casualmente esa cesión o atribución es el continente de las competencias del hoy. Okay. ¿Entendés? Vamos a ponerle el caso para que entiendan bien. Si yo soy Estado y tengo una canasta de frutas, y cada Estado tiene una canasta de frutas, y todos decidimos, bueno, las manzanas se las vamos a dar a la OI. Entonces, todo lo que se decide en relación a las manzanas es de la OI. ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo, por eso digo que es el continente, porque aquello que yo cedí termina siendo el continente competencial de ese órgano, de esa organización en el caso. ¿Serían los límites? Exactamente, Micaela, claro. ¿De acuerdo, Bautista? ¿Sí? Sí, Muy sí. bien. Muy bien. Esto es importante porque la OI tiene como continente la letra de la norma a través de la cual se le cedieron las competencias. ¿Está bien si es una organización internacional? ¿Estamos todos de acuerdo o alguien tiene alguna duda con esta intromisión fatal mía al discurso de Geraldine? ¿No? Bueno, sigamos adelante. ¿Tienen miedo? Pues están próximos a ser evaluados. Después me van a dar con un hacha. Bueno, dale, adelante, pasemos, sigamos. Geraldine, vamos. Y no, eso para finalizar, que van a poder actuar en virtud de esas competencias. Sigue Clara. Pero ahí hay una teoría que se impone charlar y se impone relacionar acá. ¿Cuál es? La teoría de los actos implícitos. De los poderes implícitos. De los poderes implícitos. Perdón. La teoría de los poderes implícitos. ¿Qué significa esto a tu criterio, Lautaro? Ah, no, vos sos parte del grupo, entonces no, vos no. Carla Peláez. ¿Qué te parece que es la teoría de los poderes implícitos? Voy a decir por deductivismo, pero no tengo idea. Decí lo que a vos te parezca, es la idea, dale. Entiendo que son facultades que tienen sin una atribución quizás directa, como que se desprende quizás de otro poder que se les haya cedido. Y ahí te freno, Carla. Sí. Ahí te freno. Bien, a ver, Geraldine, sí. ¿Podés explicarle a Carla cuál es el camino adecuado para pensar esto? Porque no está muy alejada igual. No, o sea, son aquellos poderes que tiene la organización que si bien no están taxativamente escritos en el tratado constitutivo, son necesarios que los ejerza para poder llevar a cabo el fin por el cual se creó esa organización internacional. Es que cuando se genera el estatuto constitutivo es muy difícil prever todo lo que va a ser necesario que haga la organización. Entonces aparece la teoría, la doctrina de los poderes implícitos, que dice, no, un minutito, esto no está, pero aplicando la doctrina, la teoría de los poderes implícitos, la organización queda facultada a esta cuestión. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra característica tienen las OIs, Geraldine? Muy bien, Geraldine, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta, profe, sobre el tema este? Claro. Porque yo leyendo por ahí encontré una frase en un texto, no me acuerdo exactamente del texto, que decía que para utilizar la teoría de los poderes implícitos siempre era necesario que se cumpla el principio de subsidiariedad. Está muy bien lo que estás diciendo, Marcos, porque si no sería peligrosísimo. Por eso mi pregunta es,
Claro, Mi pregunta ¿dónde es- está el límite a eso? Claro, ¿dónde está el límite? Bien, 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 bien la participación de Marcos. No sé si Geraldine iba a hablar de esto, así no. Sí, lo puedo decir. Bueno, justamente ante el avance de esta teoría de los poderes implícitos es que a través del principio de subsidiariedad los estados le ponen un freno a esto. Y esto Bien. es que la organización internacional deba justificar que lo que hace sería mejor que lo haga ella que de forma individual los estados. O sea, debe justificar su accionar. Ahí está la respuesta, Marcos, ¿está bien? Genial, dale, muy bien. Te queda una, me parece, Geraldine, ¿no? Dijiste los 5. Dije las 5. Las 5, perfecto, entonces. Muy bien. ¿Quién sigue de tu grupo o eran ustedes dos nada más? Clara. Clara, ¿dónde estás, Clara? Acá estoy, hola. Hola. Dale, Clara, te escuchamos. Bueno, yo voy a explicar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de sistemas de integración, o sea, lo que es coordinación y lo que es subordinación. Cuando hablamos de coordinación tiene que haber por lo menos 2 estados que estén interesados en integrarse sin perder su capacidad soberana. Por eso justamente la relación es de coordinación, porque las decisiones se toman en la medida que los 2 estados estén de acuerdo y les sirva y les convenga a los 2. Después, o sea, contrariamente, en las relaciones de subordinación hay una supranacionalidad normativa y orgánica. Es decir, que hay un órgano al cual los estados deben respetar y el cual toma las decisiones, que es obligatoria para todos los estados. O sea, en la OI se toma una decisión que es obligatoria para todos los estados miembros de la organización. Y mi compañero Mateo va a seguir con lo que serían los ejemplos. Mateo. Acá estoy. Bueno, para ejemplificar de alguna forma esta situación de subordinación de lo que vienen hablando mis compañeros, tenemos el ejemplo de la Unión Europea, que tiene por objetivo, en cuanto en materia de política económica, dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el objeto de reducir las desigualdades económicas, sociales y territoriales entre las regiones pertenecientes a la Unión, y fomentando o apoyando la creación de empleo, la competitividad, el crecimiento económico, y bueno, con todo esto buscar una mejor calidad de vida y un desarrollo sostenible, priorizando siempre las zonas rurales o las zonas afectadas, por ejemplo, por una transición industrial, y a las regiones que padecen una desventaja natural o demográfica. Bueno, siguiendo con esta línea, por ejemplo, está el fondo, la creación de los fondos estructurales y de inversión europeos, más conocidos como los fondos ESI, que bueno... Perdóname, porque sí. sobre Europa vamos a ir en la segunda parte de la materia, y por ahí ahora a mí me gustaría que vos intentes explicarnos la diferencia concreta entre la subordinación y la coordinación. Y bueno, o sea, es un poco lo que dijo Clara, o sea, la subordinación como que se forma parte, o se justamente subordina, o se entra, por decirlo de alguna forma, algo ya como creado o ya formado, y no tanto en cuanto como la coordinación de negociación o aceptación entre ambos. Sí, Mateo, pero escúchame, esa explicación que me estás brindando tiene un abordaje más intuitivo o más de apreciación lingüística, pero no tiene un abordaje jurídico, porque la gran cuestión sería pensar, como juristas que somos nosotros, cuál es la consecuencia de que estemos en un sistema o en el otro. Porque de esto se trata. ¿Entendés? Claro. Sí. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Cuando estamos dentro de un sistema de coordinación, las normas del derecho internacional que se dictan, si bien obligatorias para los estados, para que ingresen a los estados y sean aplicables a los individuos, a las personas físicas, jurídicas, en fin, a todos, se requiere de actos del gobierno.
se requiere que los estados hagan más cosas dentro de su derecho para que esto sea aplicable de la forma en que la comunidad internacional espera. Pero cuando estamos dentro del derecho de la atribución, o del derecho de la subordinación, o del derecho comunitario, esas normas comunitarias en principio tienen efecto directo. En principio. Después vamos a ver que hay excepciones. Pero en principio esa es la gran diferencia. ¿Está bien? Es como que los estados, en algún sentido, y muy entre comillas, pierden esa capacidad de decidir y se la atribuyeron a otro, a un órgano superior. En consecuencia tienen que adaptarse a lo que ese órgano diga. ¿Está bien? Que eso es el derecho supranacional, casualmente, del cual la República Argentina no es parte de ninguno. Aún. ¿Estamos bien, Mateo? Perfecto. Dale. ¿Hay alguien más del grupo 1? Yo, profe, Sí. yo. A Que era ver, un poco Maximiliano. eso que, bueno, ya me tocó la conclusión que es un poco corta, pero nosotros pusimos que en cuanto a las relaciones de subordinación, como en el caso de la Unión Europea, se establece una mayor interdependencia mayor, o sea, con las organizaciones internacionales, mientras que en las relaciones de coordinación, como en el caso de Mercosur, los estados, parte de las organizaciones internacionales, siguen manteniendo la soberanía y se establece una relación de interacción entre los actores. Por otra parte, también es Con necesario eso, destacar... porque en realidad, perdóname, en realidad no sé si estoy tan de acuerdo con esa conclusión, porque vos tenés que pensar esto. En el marco de una relación del derecho, a ver, de una relación, a ver, en el marco de las relaciones de coordinación, naturalmente es un vínculo entre iguales y consecuentemente habrán de tomarse las decisiones entre iguales, donde va a ser el principio de igualdad soberana de los estados. Esta cuestión de la interdependencia, que tendríamos que definir qué significa para vos, qué significa para mí, ver si nos ponemos de acuerdo, yo la sacaría por un segundo y pensaría rápidamente en las relaciones de subordinación, ¿no es cierto? Que, como creo que anticipé antes, implica el acatamiento de las decisiones que se tomen, porque uno en el uso de su capacidad soberana, en el uso del ejercicio de su soberanía, dijo: yo te atribuyo el ejercicio de mi soberanía en esta competencia, pero no estoy dictándole soberanía, ¿eh? Yo sigo siendo el titular de la soberanía. Maximiliano, ¿estamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Ok? Esto es importante entenderlo como diferencia, ¿eh? Bien. Bueno, bien, vamos con el grupo 2. A ver, ¿qué tiene para ofrecernos el grupo 2? Bien el grupo 1, ¿eh? Con la participación que hicimos, pero bien. A ver, el grupo 2. Profesor, ¿Sí? una consulta. Me quedé con lo que explicó recién en cuanto a lo de subordinación y coordinación, porque entiendo que la Unión Europea evolucionó a lo que es el derecho comunitario y tenemos de ahí diferentes normas, derecho derivado, tenemos el reglamento que tiene efecto directo. Pero espérate, no quiero hablar de Europa, Octavio, porque todavía no estudiamos Europa. Anda tu pregunta. Sí, pero es para entender, pero lo que no entiendo es que la directiva necesita de los estados hagan algo para que surta efecto, digamos, la directiva en sí. Eso sería coordinación. ¿No? No, no es coordinación. A ver, me estás obligando a ir a Europa y no quería. Ah, bueno, si es mucho lío, no, lo dejo para después. Los elementos para entenderlo. No, pero te voy a dar una respuesta. No te confundas. Si yo te digo, mira, estudia para el parcial de lo que trabajamos en clase. ¿Está bien? Ahora te digo, estudia para el parcial lo que dicen todos los libros de integración. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a mi posibilidad de imponerte algo? No, en realidad queda mi libre criterio, digamos. Bueno, vos fíjate, yo en la primera te di lineamientos, fui trabajando con vos, como con todos ustedes, investigaron, hicieron trabajos, lograron fines propios sin mi intervención, y acá están, aprendiendo, y estamos todos aprendiendo. Yo te di lineamientos y vos te
ubicaste dentro de esos lineamientos como miembro de la cruzada. Ahora, en lo otro, yo te mando algo directo, sin darte ningún lineamiento. Esa es la diferencia que vos estás haciendo, trayendo la cuestión europea que todavía no analizamos. Y lo cierto es que en ambos es lo mismo. Digo, no queda desdibujada la autoridad del docente en este caso, o llevándolo al plano, la autoridad del órgano supranacional. En uno da lineamientos, en el otro da directamente, hace esto. ¿Entendés? No deja de ser derecho comunitario y transformarse en relaciones de coordinación. ¿Está bien? Por ese lado me confundo quizás. Claro. Porque entiendo que la Unión Cuando, por Europea es ejemplo, lo la más Corte- evolucionado en Por integración. supuesto. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Octavio, te dicta una sentencia, Sí. ¿esa sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene efecto directo? No me acuerdo si era vinculante o no. No, que sea. Una cosa es, cuidado con esto, porque este tema es el donde todos trastabillan después. Ojo, es vinculante, por supuesto que es vinculante, si no, ¿para qué como Estado nos sometemos a la Corte? ¿Está bien? El punto es cómo se cumple la sentencia de la Corte. Para que se pueda cumplir la sentencia de la Corte, los órganos del Estado tienen que hacer cosas, tienen que adoptar medidas para poder efectivizar el cumplimiento. Claro. Mientras que cuando se trata de una orden comunitaria, con efecto directo o no, pero comunitaria, los órganos del Estado no tienen que hacer nada más que cumplir. Digo, todos tenemos que cumplir. Esa es la diferencia. ¿Vamos bien? Vamos a volver sobre esto antes del parcial igual, ¿eh? Tranqui. Dale, gracias. No, yo hay algo que no entiendo, perdón, profe, no hay algo que no entiendo de esto. En el caso de que sea la sentencia, capaz porque no lo vimos, ¿no? Pero si es una orden comunitaria, de un órgano, en un sistema comunitario, ¿por qué el Estado igual no tiene que hacer nada? Igual tiene que adoptar medidas. Esas medidas no es hacer algo como para el cumplimiento, digamos. En todo sistema tenés que adoptar medidas. Lo que pasa es que yo me refiero al hacer algo para efectivizar el cumplimiento. A ver, cuando la Corte Interamericana te dicta una sentencia, o la Comisión Interamericana hace una recomendación que el Estado acepta, por ejemplo, te lo llevo al plano de los derechos humanos, que es más fácil verlo allí, lo cierto, concreto y real es que ya sea el Poder Ejecutivo, ya sea el Poder Legislativo, ya sea el Poder Judicial, tienen que hacer algo. Si no hacen algo, ya sea dejar sin efecto una sentencia, ya sea indultar, ya sea conmutar penas, ya sea dictar amnistías, ya sea, estoy hablando en términos muy genéricos y pensando en algunos casos en particular, pero si no aparece ese acto de gobierno, el Estado no puede cumplir la sentencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Eso lo entiendo. Pero ¿cuál sería la diferencia con el... o sea, ¿qué no tendría que hacer el Estado en el comunitario? La decisión comunitaria penetra de por sí la decisión a todos los miembros. Entonces, automáticamente todos quedamos obligados. Por una sentencia que dicte la Corte Interamericana, yo como individuo que no soy parte de la sentencia, no me va ni me viene. Pero una norma comunitaria me va y me viene, porque soy afectado directamente. A modo de ejemplo. Ok, ahora sí. ¿Entendés? Digamos, como para... Después lo vamos a profundizar igual, quédate tranquila. Después lo vamos a profundizar cuando veamos la segunda parte. Pero como para que ustedes, digamos, perfecto, Belén, ahí Marce te va a habilitar para... Ah, no, Franco está hablando. Franco, perfecto. Ahí vamos a habilitar para que compartan pantalla. ¿Entendiste lo que te quise decir? ¿Mica? Sí, gracias. Perfecto, pero después vamos a volver igual, quédate tranquila, porque este es un tema de la segunda parte que vamos a trabajar bastante. Muy bien, vamos con el grupo 2. Mirá que como se me cerró, no tengo habilitado para habilitarlo yo. ¿Qué hago para habilitar? Tocar en el escudito y poner compartir pantalla. ¿Compartir pantalla pongo yo? En el escudito de seguridad, en la parte que tenés que darle como un visto a donde dice compartir pantalla, para que puedan compartir todos. Escúchame, Marce, yo acá tengo desactivar audio, detener video, seguridad. ¿Ahí? Ahí. Bien. Y ahora, qué fácil que era esto. Muy bien. Viste, ahora que lo veo es fácil. Jaja, compartir pantalla. Ahí pueden. Ya está, ya pueden todos, ¿no? Dale.
Excelente. Entonces ahora Franco o Belén, ahí me perdí un poco. ¿Quién va a compartir pantalla? Compartan y empecemos. Bien, bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar respecto a la definición del derecho de la integración, algunas de sus características principales y la diferencia entre el derecho de la integración y el derecho internacional público. Primero vamos a empezar definiendo lo que es el derecho de la integración, y podemos decir que una de las definiciones más acertadas es la que lo define como el conjunto de normas que rigen una comunidad internacional, es decir, una organización de características especiales relacionado con la participación en la soberanía, de los estados. En esta línea podemos decir también que el derecho de la integración es un conjunto de normas jurídicas que regulan un proceso de integración entre dos o más estados. El derecho internacional público tradicionalmente ha abordado la búsqueda de un equilibrio de intereses que son contrapuestos, mientras que el derecho de la integración busca definir intereses comunes entre los estados parte. Además, las reglas de integración tienen una naturaleza evolutiva más marcada que las normas internacionales, y esto deviene, ¿no?, del proceso integrativo que va adquiriendo continuamente una evolución y nuevas regulaciones o nuevos cambios. Qué linda esta slide que tienen ahí, ¿eh? Está muy interesante, muy bien. Bien. Y por último podemos decir la gran razón por ahí que durante los comienzos de la cátedra, de las primeras clases, hablamos de esta idea de la globalización y la tecnología. Entonces el derecho de la integración surge o es la respuesta necesaria o inevitable al desarrollo de los estados, es decir, que resulta difícil concebir en el mundo actual, ante el fenómeno de la globalización, la posibilidad de que los países puedan actuar de forma individual, aislados, sino que por el contrario es inevitable y necesitan estar cada vez más interrelacionados desde el punto de vista no solo económico, sino social, político, a nivel seguridad. Bien, sigamos entonces. Bien, muy bien. ¿Quién sigue? Yo, a ver, ¿ahí se me escucha? Sí. Bien, yo voy a hablar de las diferencias con el derecho internacional público, una antes, perdón, le hablo a mi compañera. Sí. Siempre teniendo en cuenta de que al ser un derecho de coordinación, si bien es una rama del derecho internacional público, justamente al ser una rama, tienen características distintas. Entonces, el derecho de integración, por un lado, regula relaciones que influyen, impactan directamente en los ciudadanos. O sea, queriendo decir como a corto plazo o más inmediato. A la vez, como derecho de coordinación también busca definir intereses comunes entre los estados, o sea, por mutuo acuerdo de cada estado. Y, como decía mi compañera antes, es una índole evolutiva por la misma dinámica del proceso de integración. Y se desprende de esto que como derecho de integración tienen cosas en comunes, entonces comparten principios y fundamentos, a la vez es un derecho típico de coordinación entre los estados y también entre los estados y los órganos que estos mismos crean en los tratados constitutivos, en los espacios integrados. Y a su vez comparten fuentes de derecho internacional público y también el sistema de interpretación y aplicación del mismo. Ahora sigue, creo que mi compañera Martina. Sí, yo sigo. Bueno, ahora yo y Belén y yo vamos a hablar un poco de lo que sería el proceso de integración, las características que van a tener, y después van a ir desarrollando las características propias del derecho. Está muteada, Martina. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, ahora sí. Ah, se me había ido internet, no estaba muteada.
Ah, perdón. No sé hasta dónde escucharon. Nada, más que ibas a hablar con una colega que no me acuerdo el nombre y... La Ok, intro. Bueno. Dale, a ver. Bueno, voy a hablar junto con Belén de las características propias de los procesos de integración, que básicamente no van a abarcar la totalidad de lo que vendría a ser la vida de los estados, sino que van a abarcar únicamente lo que fueron aceptando someter a la normatividad digamos, del Tratado de Integración. Primero, en general, se suelen relacionar por cuestiones económicas preferentemente, pero después van a ir ampliándose a transformaciones sociales, técnicas, culturales y demás. Pero esto pasa porque cada vez el mundo se va haciendo más interdependiente entre sí y los estados van dependiendo para más cuestiones que solo las cuestiones económicas de otros. Y esto lo van a hacer a través de su soberanía, que va a estar instrumentado a través del Tratado de Integración, previamente dicho, que bueno, va a abarcar lo que ya sean los objetivos, los procedimientos y los mecanismos institucionales que van a tener. Y por otra parte, la integración va a traer consigo, como ya lo habían mencionado en varias de las exposiciones que hicieron, que va a ser voluntaria y no hegemónica. Entonces, para que se pueda cumplir eso, tiene que ser jurídica, es decir, que esté libremente concertada por las partes, y también creo que en la última exposición que hicieron la clase pasada hablaron de las mayorías y la unanimidad que se necesitaba. Y bueno, y es básicamente eso también, que las decisiones van a ser tomadas por unanimidad, pero lo que va a pasar es que había unos pequeños detalles que sí, algunos casos donde sí se podía hacer por regla de mayoría. En realidad eso va a depender de la organización. Claro, por eso, en algunos casos determinados. Fundacional. Sí, pero qué bueno, que nunca se iba a poder aplicar una decisión contra la voluntad de un Estado miembro. Y otra cuestión también es que, bueno, el derecho tiene una función coordinadora, porque va a estar dictado, interpretado y aplicado por esos Estados miembros. ¿Cómo es eso de que el derecho tiene una función coordinadora? Cuidado con las palabras, ¿eh? Sí. Porque yo no sé si el derecho tiene una función coordinadora, porque entonces ¿qué también tiene una función subordinante cuando se trata de un sistema comunitario? No. Ah, digo, por eso, me parece que la frase que el derecho tiene una función coordinadora es poco feliz en el marco del derecho internacional, y ello por cuanto el derecho internacional, en el marco del derecho internacional, en rigor, el derecho tiene una función de legitimación. El derecho internacional legitima los actos que llevan a cabo en la comunidad internacional. Los que están conforme al derecho internacional son legítimos, no son ilegítimos. Claro, y bueno, y es también lo que dice en el Power, que dice, tiene como fin la cooperación mutua y recíproca con el objeto de limitar los asimétricos. Bueno, y Belén, ¿qué tiene para decirnos? Bueno, en cuanto a las características de los procesos de integración, voy a mencionar algunos caracteres. La base de la unión es el tratado o el acuerdo entre dos o más estados que se unen con un objetivo en común o un conjunto de objetivos en común. Ese es el fin. En cuanto a las condiciones, pueden ser nexos de tipo geográfico, social, cultural, económico, político. También tenemos el tema de las competencias, que pueden ser competencias delegadas, competencias compartidas o competencias que cada estado se reserva para sí. La gradualidad es una de las características principales de los procesos de integración en cuanto a las etapas sucesivas para el logro de los fines, que sería la parte dinámica, de la cual voy a hablar más adelante, para que el tratado permita negociaciones complementarias al disponer etapas, digamos, concretas que se vayan logrando en la medida de la vida de ese tratado y de ese acuerdo, en cuanto a la flexibilidad y la dinámica de estas etapas para el logro de los fines, es el aspecto dinámico del cual voy a hablar en un ratito. Luego, como otra característica, el tema de los intereses nacionales respecto a las necesidades y aspiraciones particulares de cada estado,
Perdóname, y influencias de... ¿estas son todas las características que ustedes, o hay otra filmina que viene después que tiene más características? Sí, sí, luego vamos a hablar de cada aspecto en particular. No, pero no tenemos Estas tanto tiempo, son por eso te digo, generales. a ver, mostrame la otra, mostrame la que viene, Ah, bueno. Bueno, porque esto después lo vamos a bueno, leer luego igual. la legitimidad. Dale, empiezo hablando del aspecto dinámico y seguimos con los otros. Dale. El aspecto dinámico, lo que venía hablando del tratado marco, respecto a que los procesos de integración, como no pueden ser resueltos en un solo acto, la formulación de estructuras que los sirvan deben aparecer en un tratado que contenga esto que decía de las disposiciones, que pueden realizarse por etapas y que permitan negociaciones complementarias, que esto lo que provoca es un perfeccionamiento constante de lo que fue la voluntad primera al unirse, y que obliga a realizar procesos constantemente de actualización y de progreso. Y ahora, si quieren seguir con el aspecto sociológico, Carla. Sí, acá estoy. Bueno, el aspecto sociológico es importante porque justamente entre la primacía que tiene el derecho de la integración y la unidad buscada por el mutuo consentimiento de los estados que forman parte, es parte de las... Sí. Perdóname, ¿hay algún otro integrante del grupo o son ustedes 4 nada más? No, creo que faltan No, 2. Somos 7, ¿no? Somos 7, sí. A ver, ¿por qué no damos lugar a alguien que no habló? Porque el tiempo es corto y yo ya a ustedes las escuché y esto está Bien. tan bien explicado por lo gráfico que como lo vamos a subir, dale. Bárbaro, profe, me muteo entonces. Acá saben Bueno, si quieren sigo. que alguien va a hablar. Acá está faltando el tema de las características que vimos en clase que tienen que ver con la reciprocidad. ¿Se acuerdan? La progresividad y la solidaridad como características fundamentales del derecho de la integración. No sé si está en algún lado. Pero bueno, a ver. Profe, eso iba a preguntar. Todas estas se suman a esas 3, ¿no? O claro, las otras 3 son como las ramas y... Las contienen, tal cual. Ah, ok. Profe, va nosotros... todo junto, ¿no? Como características. Exactamente. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿quién sigue? A ver, ¿Franco o Tomás? ¿Tomás Sí. Merchán? Sí. Vale. Bueno, otra de las características del derecho de la integración es que es geográfico, ya que exige un desenvolvimiento regional entre países que van a estar en una zona contigua y que poseen climas, relieves y recursos diversos, lo que va a facilitar la planificación económica y social integral. Los transportes, por ejemplo, se van a desarrollar de forma distinta si es una zona contigua o una zona quebrada, por ejemplo. Y también esta continuidad geográfica va a determinar la existencia de una realidad natural con especial implicancia en las circunstancias sociológicas que van a relacionar a las personas y también van a predeterminar instituciones y actitudes muy diversas que van a caracterizar este fenómeno integrador. Más aún, la libre circulación de productos, personas y mercaderías que implican el primer paso hacia una zona de mercado común, va a poder efectuarse de forma más eficaz y rápida en una zona contigua que en una zona quebrada. Otra de las características que podemos mencionar, y te pido, Belén, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, es en el derecho actual, en el momento actual, el derecho de la integración aparece como un derecho internacional más centralizado, codificado y con real fuerza obligatoria, al que podemos vincular con el derecho internacional, el derecho de la comunidad interorganizada o con el derecho estatal mundial, que en el ámbito universal se presentan ciertas características particulares que lo diferencian del derecho internacional común. Podemos decir entonces que el derecho de la integración es un derecho especial de transición hacia una, si se quiere... Sí. Decir o escribir derecho internacional común lesiona mis sentimientos más profundos. Sí, me refería a diferenciarlo de las particularidades que tiene el derecho yo los cargo, de la integración. Pero es muy importante que ustedes siempre adecuen su lenguaje a quién los va a escuchar. Yo soy internacionalista, vos me dirás derecho internacional común, ordinario. ¿Qué es eso?
Yo te pregunto inmediatamente, ¿de qué me estás hablando? Si el derecho internacional es lo mejor que hay, me lo vas a calificar como común. ¿Vos te querés referir al derecho internacional general? ¿Se quedó congelado? General, claro. Ahora sí, ¿entendés? Mirá cómo cambia la terminología y cómo uno se dispone mejor a escuchar. Estamos, digo, a modo de chiste, pero se los marco porque uno siempre tiene que tener la inteligencia de adecuar su discurso al evaluador. ¿Está bien? No digo coincidir en el pensamiento, ¿eh? Pero ¿para qué me vas a lastimar poniéndome que el derecho internacional común si lo puedes evitar? Digo, no te pido que pienses como yo. Pero, ¿está bien lo que te quiero decir? ¿Entendés el sentido? Sí. Perfecto. Bueno, ¿quién más tiene que dar, aparte de ustedes? ¿Hay algún Sí, el profesor sigo yo con lo que son las dos características que siguen, que tenemos que además es pragmático y transitorio. Lo que habla del pragmatismo se ve por, o sea, en los hechos que llevaron a que se origine esta rama, en el sentido de la integración comunitaria fue llevando a, o sea, de forma pragmática, a que estemos hablando de procesos de integración, ¿no? Surge como una necesidad, se podría decir, de lo que ocurría de forma pragmática, o en términos reales. Este pragmatismo también lo que lleva a que, si bien los miembros del proceso de integración tengan deseos o anhelos, nunca van a perder de vista lo posible ni lo que realmente se puede concretar. Y otro aspecto a tener en cuenta en lo que hace la característica del pragmatismo, que es pragmático, es que la norma de integración no tiene que ser conflictiva ni abstracta, sino que tiene que ser concreta, establecida en un plano jurídico, o sea, determinado, concreto, y para resolver situaciones, como decíamos antes, bueno, concretas. No se tiene que estar poniendo tanto peso a lo deseable, sino a lo que realmente se puede llegar a lo conseguible, digamos. A conseguir, para cambiar la palabra, sí, para no estar diciendo concreto todo el tiempo. Claro. Transitorio, por otra parte, se puede ver también desde varios aspectos. Uno que no está en la filmina, pero es transitorio desde el punto de vista de que cada miembro conserva siempre su soberanía y puede retirarse del proceso de integración. O sea, desde el punto, es transitorio, no es definitivo, y también es transitorio en lo que hace a su marco jurídico, ya que va a existir este marco jurídico mientras exista el esquema de integración que lo regula, ¿no? Y aparte también ese marco jurídico se va a ir modificando sobre la base del... Bueno, eso es lo que seguía, que claro, el marco jurídico es progresivo, es dinámico, entonces a medida que van surgiendo nuevas necesidades o conflictos o integraciones, o se va desarrollando la sociedad de esa comunidad o de ese proceso de integración, va a ir cambiando el marco jurídico. Por eso también se lo considera transitorio, porque... Bien, perdóname, Franco. Me quedo con esto de autónomo. Cuidado con la palabra autónomo, porque acá esta forma flexible operativo me encanta, pero autónomo no, porque en realidad el derecho de la integración es una rama del derecho internacional público. El derecho autónomo es el derecho comunitario, más no el derecho de la integración. Perdón, creo que el error viene porque estas características las sacamos más que nada de un texto de Suter Schneider, y él toma bastante derecho comunitario para desarrollar las características de lo que él entiende derecho de integración. Así que supongo que por ahí viene quizás la confusión. Está bien, pero escúchame, Ramiro, no importa, porque estos trabajos yo los armo y estamos dedicándole este tiempo para que ustedes se equivoquen, no para que vengan y expongan 10 puntos, porque estamos todos aprendiendo. Por eso se los señalo, porque casualmente el autor que vos me señalás, al hablar del derecho comunitario, claramente está hablando de autonomía, porque ese sí es autónomo, pero ustedes lo traspolaron al derecho de la integración, que no es autónomo. ¿Está bien? Y esto quiero que les quede claro. ¿Vamos? Sí, perfecto. No. O sea, Franco, ahora cuando lo marcó me di cuenta que venía por eso de que él habla. O sea, ¿Cómo? vos vas a exponer, Sí, parte del no sé grupo. si Franco quiere decir algo más o ya. En realidad Franco quiere decir mucho más, pero yo lo tengo que cortar porque
para mí ya es suficiente y después va a quedar todo escrito y no tengo tiempo ahora. Ok, bueno, yo iba a liquidar estas últimas 3 características, bueno, la autonomía que la acabamos de hablar. La flexibilidad se vincula con el dinamismo que habíamos hablado antes y también con la transitoriedad, y refiere a que los tratados marcos no sean excesivamente regulatorios, con la idea de que los estados puedan ir variando entre los distintos procesos que quieran adoptar, ya sea preferencia arancelaria, zona de libre comercio, unión económica, mercado común. Y la cuestión de la operatividad refiere a que efectivamente estos sistemas jurídicos propendan a una mejoría en la economía de los estados y mejoras económicas tanto de sus habitantes. Por ejemplo, en sentido general, más competencia, reducción de los precios, lo que habíamos visto que había originado los primeros procesos de integración de fines económicos. ¿Cómo podrías modificar la palabra autónomo acá en este acto ya? ¿Cómo? Voy a decir flexible, operativo. Sí. Autónomo dijimos que no porque corresponde con el derecho comunitario. Esto es derecho de la integración, porque ahí dice bien grande, características del derecho de la integración. Entonces, vamos a ponerle que estamos ahora en un pizarrón físico, tenemos el borrador, la tiza, borramos autónomo, ¿y qué ponemos? Y dependiente o subsidiario de los principios del derecho internacional en general. Subsidiario no sé si me gusta, ¿no? Dependiente. Como una subrama. Claro, eso podría ser más interesante, digo, para generar una estructura de pensamiento, pero subsidiario no, porque pareciera ser, lo subsidiario tiene que ver con que hay que agotar primero una cosa para después poder ir a la otra, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir quizá que tiene una personalidad diferente a la del derecho internacional general, para empezar a esbozar una idea, más no es autónomo. ¿Está bien? Bueno, Okay. Perfecto. ¿Hay alguien más de ustedes, del grupo de ustedes? No. ¿Belén? Sí, Entonces... Tomás, me parece. Tomás, ya habló Merchan. ¿Ya habló Tommy? Listo, entonces, ya habló creo que Tommy. ya estamos. ¿Ya estamos? Perfecto. Muy buen trabajo. Y cuando critico más es porque está mejor el trabajo. Entonces aparecen más cosas para criticar, ¿eh? Así que no se me sientan tristes. Dale, Carla. No, al contrario, nosotros en realidad lo que buscábamos era su corrección, porque nos pasó mucho que cada autor que encontrábamos agregaba más características o distintas. Entonces decimos, bueno, pongamos esto y en base a la corrección sabemos qué filtrar, porque pero yo y quiero lo mismo que, las diferencias, nos escúchame, costó yo quiero mucho las que diferencias. estas filminas las suban así como están, porque ya en clase hablamos de las correcciones. ¿Está bien? Entonces, Marcel, pásensela a Marcel, las va a subir al campus para que todos podamos ver, y todos cuando van a estudiar saben que autónomo no tienen que poner, porque el derecho de la integración no es autónomo. Y a poco que ustedes, si tuviéramos tiempo, que no lo tenemos lamentablemente, yo les haría un trabajo en donde juntamos todas estas características sobre el pizarrón, y nos vamos a dar cuenta que con las 3 que vimos en clase, se resumen, ahí están todas. La fuimos mencionando sin, o sea... Claro que sí. Pero está bueno. Entonces, perdón, el derecho de integración sería parte como del derecho internacional público. De hecho, es una rama del derecho internacional público, claro que sí. Está bien. Quería... Vale, genial. Podemos pasar con otro grupo entonces, que sería el grupo que va a hablar del NAFTA, porque ahora vamos a empezar a aplicar toda esta teoría en un caso concreto, que es el NAFTA. Profe, yo tengo una duda. ¿Puedo hacer una consulta? Claro. Cuando hacen tanto la distinción que dentro de un sistema de integración hay órganos e instituciones, esa diferenciación, a mí no me queda claro en qué recae por ahí, porque me pasó con... Muy bien, es una cuestión estrictamente lingüística que va a depender de cada estatuto constitutivo, pero en principio órganos e instituciones los vamos a poner como sinónimos. Ah, ok, porque no entendía si había una diferencia y cómo separarlos. Cuando lleguemos al derecho europeo les voy a hacer una pequeña distinción, pero por el momento son sinónimos. ¿Está bien? Ok, bárbaro. Dale. Sigamos entonces. ¿El grupo que va a hablar del NAFTA puede ser? Sí.
Bueno, voy a arrancar yo. Estamos todos, ¿no? Primero voy a hacer una breve mención a lo que es una zona de libre comercio, porque el NAFTA, Telecán o TEMEC, como se conoce por sus diversas siglas, es un acuerdo que se celebró entre Estados Unidos, México y Canadá con la finalidad de establecer justamente una zona de libre comercio. Perdóname, Daniela, que te interrumpa. Sí. Está buenísimo lo que estás diciendo, pero le quiero hacer una pregunta a mi amigo Mateo. Mateo, te hago una pregunta. Pensá esta estructura que nos está explicando Daniela. Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos superpoderoso, Canadá y México, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, causa, circunstancia que lleva a Estados Unidos a estar con estos pobretones? ¿Te parece a vos, Mateo? Obviamente por beneficio propio, pero no se me ocurre ¿Dónde estaría el beneficio? Ahí, eso es lo que quiero. A ver, ¿quién puede ayudarnos que no sea el grupo que preparó, que no sean los del grupo que preparó NAFTA? Pues esto es una intervención mía. A ver, ¿quién puede ayudar? ¿Yo, profe? A ver. A mí se me ocurre que es por el tema de las fronteras. A ver, bueno, a ver, ¿cómo sería eso? Entiendo que es más un tema de geopolítica que otra cosa para Estados Unidos, porque al hacer un acuerdo así puede como descansar en sus fronteras Estados Unidos frente a... Eso es una mirada interesante. Vos sabés que, y esto lo digo y ya la dejo a Daniela, porque cuando analizamos los sistemas de integración, podemos mirarlos desde lo geopolítico, desde lo geoeconómico, ¿entienden? Digamos, hay diferentes razones que explican por qué se conforma como se conforma, porque en rigor el NAFTA nace de un acuerdo de la década del 80 entre Canadá y Estados Unidos, y luego más tarde meten a México, y uno dice, ¿por qué todo esto que por ahí los libros no te lo dicen? Tenés que pensarlo vos desde mirar la realidad que se vive en la comunidad internacional, porque hay cosas que no están plasmadas en los textos. Si no tenemos una mirada muy de Barney y sus amigos, ¿no? de la comunidad internacional y del derecho internacional. Y lo cierto es que uno tiene que tener una mirada un poco más real, si se quiere, ¿no? O realista, si se me acepta el término. Entonces, tenemos este sistema nuevo, que estamos para nosotros nuevo, que es el NAFTA, que aparte se da en la década del 90, van a escuchar que en la década del 90 aparecen un montón de modificaciones a las preexistentes y se fortalecen muchas. Pero la pregunta concreta, Daniela, es, ¿este sistema, considerás vos que es un sistema fortalecido? ¿En qué sentido? Como sistema de integración. No sé. Quizás fue más ahora hubo una modificación, que la van a contar después, el Telecán no se llama más, o NAFTA no se llama más, así se llama TEMEC, que en realidad, más que nada, la modificación vino por el lado de que Estados Unidos pensaba que el tratado a ellos no los beneficiaba. Entonces, siento como que en realidad fue más modificado por interés de ese Estado que más por interés de los otros dos, y buscó más beneficiarse Estados Unidos. Entonces no sé si esto me lleva a la respuesta negativa. Claro, podría ser, sí, un poco. Porque si nosotros pensamos en todos en toda la doctrina que charlamos hace un rato con los demás colegas que nos dieron las clases espectaculares de la parte general, y ahora lo llevamos a un aspecto particular, que es el NAFTA, decimos, che, el NAFTA es medio un chiste, ¿no? Medio que... A ver. Con eso no estoy de acuerdo. A ver, Rodrigo, muy bien. Pasa que si no me voy a ir a mi tema y le voy a saltar a Dani. No sé si quiere que primero diga Dani lo que le toca, porque yo tengo la parte de los objetivos, pero creo que está relacionado con lo que está preguntando. Pero escúchame, nadie opaca a nadie. Acá, aparte, ustedes están hablando... Bueno, a ver. Para que mover un poco la cosa. A ver, dale, a ver. No, bueno, a ver. Hay una cuestión... como bien lo han explicado los compañeros, y también lo vimos en la clase, y bueno, también lo explica Sandra Negro en el manual, todos los tratados tienen objetivos generales en general de orden económico. Pero a ver,
este tratado en particular, aparte de esos objetivos, tiene otros objetivos, que no son solamente generales de mejorar el comercio entre los países, sino que tienen objetivos muy particulares que tienen que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, con la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Y una de las cosas muy buenas que encontramos cuando estábamos viendo este tratado es que, por ejemplo, creo que es el artículo 1701, que explica que los países de este tratado se comprometen a aplicar el Convenio de París para la protección de los derechos industriales. O, por ejemplo, respecto de la cuestión ambiental, también esos tratados, y ahí es donde le quiero responder esa pregunta que usted hace, se comprometen a hacer informes periódicos respecto del estado del medio ambiente, obviamente de cada estado. Perdón un segundo. ¿Quién más está en el grupo de ustedes dos? Belén, Dayana, Octavio. Octavio, Belén, Dayana. Bien. Sí. Ok, a ver. Perdón. Dale, decime. No, y ahí es donde iba, que quizás yo lo veo que, por ejemplo, para Estados Unidos, al tener a Canadá ahí cerquita y a México también ser un país aledaño, en la cuestión medioambiental yo creo que en eso se beneficiaría, porque si se están controlando mutuamente... Aguardame un minutito. Micaela quería hacer una pregunta y Marina quería hacer una pregunta. ¿Puede ser? Micaela Cañoli. Sí, no, en realidad lo que iba a decir es si era por el problema de la triangulación del comercio, que también podría ser que el tratado, el NAFTA, digamos, se haya hecho para evitar lo de la triangulación del comercio, pero bueno, era algo viejo que quedó levantar la mano. No, pero está bien. A ver, todo tenemos que tenerlo presente porque todo influye en definitiva, ¿no? Después genera esto. Ahora voy a hablar con Rodrigo. Y tenía levantada la mano también, Marina, ¿puede ser? Sí, no, respecto a su pregunta del principio de por qué Estados Unidos se podría asociar con México, que es un país pobre al lado de él, que lo veo más como quizás que poder crear un ámbito, como que lo ve como Estados Unidos tenga la posibilidad de crear un ámbito donde él pueda ejercer su poder y aprovecharse la necesidad que tiene México de asociarse con una potencia mundial como es Estados Unidos y Canadá también, que lo veo más también por ese lado, como que es como aprovecharse de ese poder que va a poder ejercer. Bien, como una cuestión de hegemonía de poder. Bien. Ahora, les hago una pregunta a Octavio, a Belén y a Dayana. ¿Quién de los tres abordó el tema de los órganos? Yo. Dayana. Te hago una pregunta, Dayana, y ahora voy a volver con Rodrigo, con nuestra discrepancia. A ver, que es muy sana, está muy bien. Dayana, ¿qué órganos, cómo está conformado a nivel orgánico el llamado, conocido por nosotros, NAFTA? El principal es la Comisión de Libre Comercio. Bien, Comisión del Libre Comercio. Después está el secretariado, y los comités y los grupos. Bien, ¿el secretariado sabés cómo funciona? Sí, sé que está integrado por secciones nacionales, es decir, que cada órgano pone una oficina permanente. A ver, un órgano de un sistema de integración tiene secciones nacionales. Yo me sumo a la postura de Rodrigo, quiero decirlo. Bien, ahora les voy a contestar a ambos, son 2 contra 1, pero ahora les voy a contestar a ambos. Muy bien, entonces vamos bien hasta acá. Sigamos, ¿qué otro órgano conoces, Dayana? Están los comités después. Sí. También integrados por las partes. Bien. Y por último, los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo, perfecto. Todos los órganos están integrados por cada una de las partes. Sí, claramente. Octavio, ¿vos qué tema abordaste del NAFTA? Estoy con la introducción también. Bien, ahora vuelvo con vos entonces. Y me falta Belén. Belén abordó los sistemas de solución de controversias, imagino. ¿Sí? Bueno, a Belén la dejamos para lo último entonces. ¿Belén está? ¿Belén? Está hablando, pero no se escucha, como la otra vez. Ahí está, Belén Santucci. Sí, estaba hablando, se la ve hablando, pero no se la escucha. Ahí, sí, tal cual, se la ve pobre moviendo, porque estabas hablando vos y pensé que era ella, y decía, no coincide los labios con lo que estabas diciendo. Bueno, simpaticísimo. Ahora volvemos sobre vos, Belén, tratá de solucionar esto. A ver, chicos, voy a reforzar mi hipótesis
destructiva y crítica lamentable, tremenda del NAFTA. ¿Sí? Me voy a poner en la posición del NAFTA no sirve para nada. Pero me voy a poner en esa posición desde un lugar casi de cancha, para que podamos después subir un poco la mirada académica y entenderlo desde otra dimensión. Yo, ¿saben qué creo? Que cuando tenemos un sistema de integración como el NAFTA, que tiene un órgano que está dividido en 3, y son casualmente 3 los estados, habla muy mal del sistema de integración, mis amigos y mis amigas. Habla pésimamente mal. Porque entonces, si yo quiero, y esto les pasa mucho a los pobres mexicanos que quieren ir a llevar mercaderías a Estados Unidos para cruzar la frontera, tienen que pedir el permiso ante su oficina de la Secretaría Nacional. Esta lo tramita ante la oficina de Estados Unidos ve si lo aprueba, y una vez que lo aprueba se lo transmiten a la de México, y la de México se lo da al camionero, que va a terminar cruzando la frontera con mucha suerte dentro de 6 meses, desde que haga la petición. Usted habla de la burocracia. Usted no lo quiere... Eso habla de que no hay una verdadera integración. Cuando yo pienso que uno de los estados, con un presidente X, quiso construir una muralla para evitar que pasen los mexicanos ilegales, está hablando de la imposibilidad de pensar en una verdadera integración por desprecio a la raza. Sí, bueno, está bien, pero eso es la opinión de un presidente. No se puede, hecho aislado. tratado por un presidente. Muy bien, es la opinión de un presidente. Pero en esta parte, que, perdón, me voy a meter, va a hablar Octavio, justamente el Telecán fue modificado por intereses, no sé cómo explicarlo, pero nefastos de Donald Trump, de que para él decía que la política del acuerdo no le favorecía a su país. Estoy teniendo una adepta, ¿eh? ¿Qué? Estoy teniendo una adepta, muy bien. Es que yo dije que para mí, en realidad, el tratado este se celebró en realidad más por interés quizás de Estados Unidos que de México. Perdón, Daniela, quiero escucharlo a Octavio, que veo que tiene una cara y quiere decir a esto me los quiero morfar ya con argumentos sólidos y está pensando qué decir. A ver. No, bueno, no sé si son tan sólidos, pero, a ver, hay una cuota de verdad en lo que dice, es verdad, es muy tibio en muchos aspectos, pero tengamos en cuenta que se trata de una zona de libre comercio, que no estamos hablando de la Unión Europea, que es el máximo exponente en lo que es el derecho de integración, y que no se limitaron en materias económicas, sino que ahondaron en hasta cuestiones laborales, como que sí, es algo muy verde, muy incipiente, si se quiere, o hasta ahí lo quisieron manejar, pero fueron un poco más profundo, y creo que es algo bastante bueno para hacer solo una zona de libre comercio. ¿Qué es eso? Ok, bien. Yo agrego algo. ¿Eh? Yo puedo agregar una última cosita, porque Claro. no sé si me estoy yendo mucho por las ramas, pero a ver. Por ejemplo, el accidente de Chernobyl no afectó solamente a Ucrania, afectó a Rusia y a todos los países aledaños y a muchos más países. Entonces, a ver, si tenemos un tratado que protege el medio ambiente y que obliga a los estados a hacer periódicamente informes, ¿eso debería jugar a favor del tratado, o por eso yo estoy a favor de ese tratado? ¿Sabés qué Como puedo pasa, poner otros Diego? ejemplos. Que cuando vos pensás, cuando hablaste de Chernobyl, digo, lo voy a dejar para ver a dónde llega para relacionarlo con este tema, ¿no? Pero estuvo buena la asociación que intentaste hacer, y de hecho lo lograste. Ahí le voy a dar la palabra a Bautista, un segundito, Bautista Bancame, que quiero decir una cosa nada más. A ver, estas cosas me encantan a mí, cuando se dan estas discusiones, porque significa que tenemos las neuronas despiertas, ¿no? Está bueno. A ver, pensemos en estos términos. Yo aplaudo de pie al NAFTA y sus políticas medioambientales si los 3 estados estuvieron trabajando desde la Declaración de Estocolmo del 72, pasando por Río y pasando por todos los trabajos, Kioto, etcétera, y todos los trabajos medioambientales universales que casualmente Estados Unidos se mantuvo fuera de todo, porque no respeta nada. Entonces, es fácil hablar de la protección al medio ambiente con 2
chiquititos, a quienes podés dominar como querés, ¿me entendés? Es como el padre que al hijo adolescente le dice, bueno, tenés que tomar, y está tomando un vaso de whisky, y si el pibe no tiene que tomar, vos tampoco tenés que tomar, dale ejemplo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Digo, a ver, pero se transita de otra manera. A ver, Estados Unidos acá tiene una hegemonía de poder que intenta sostener en el mundo, claramente, y esto desde hace mucho tiempo, que por ahí no nos permite pensar en una primera mirada que las intenciones sean buenas. Digo, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo, pero entonces no es la culpa del tratado. Y esto que estoy diciendo puede actuar en contra de la posición que tengo, y puede dar más arena a vuestra posición. Pero lo cierto es que a poco que vos profesor, te podés analizar... Sí, a ver, espérate. Está Bautista primero y después Lucas, porque yo sigo hablando y me entusiasmo. A ver. Perdón. Después Lucas, dale, Bautista. Yo quería decir que para entender bien su punto o su crítica, o sea, la principal crítica sería que por lo que entiendo, ¿no? Que todos los órganos del NAFTA son órganos intergubernamentales, o sea, que en todos los órganos del NAFTA hay representantes de los estados que básicamente están peleando por su interés y no hay ningún órgano que representaría o que llevaría adelante los intereses de todo el NAFTA. Mira, que sería como una cuestión no intergubernamental. No, ¿sabes por qué no, Bautista? Porque en realidad en los sistemas de integración que estamos estudiando, y por ejemplo cuando estudiamos en la segunda parte del Mercosur, nos vamos a dar cuenta de la participación estadual. Esto puede criticarse o no, esto puede verse bien o no, no importa, después lo vamos a plantear. No es mi crítica esa. Mi crítica va un poco de la mano de la observación que hizo Octavio con mucha fineza, con mucha agudeza. Él dijo, bueno, para los fines que se propusieron, bastante hicieron. Si yo me planteo ahí en ese lugar, tengo que decirle, Octavio, te aplaudo de pie, tenés razón, me callé la boca, tenés razón. ¿Está bien? Sin embargo, en mi mirada más crítica de la cuestión, porque yo sé que acá pongo un corazón anti-Estados Unidos, no soy tonto, me doy cuenta de mi vehemencia frente al tema, porque tengo una posición tomada frente a ese Estado, que lo dije en la primera clase, entonces ahora no tengo ningún problema en repetirlo. Digo, pero amén de eso, no advierto en el NAFTA, ni para la primigenia etapa que atraviesa, que es casualmente un acuerdo muy básico en materia de integración, no veo el espíritu integracionista. Me cuesta mucho pensar en una integración genuina cuando un sujeto, una persona humana, para trasladarse de un estado al otro, tiene que pedir permiso, y tiene que hacer todo un lío tremendo, burocrático. Rodrigo lo explica a través de la burocracia. Y yo le digo a Rodrigo, bienvenido a la realidad, pero acá no es la burocracia, acá es el espíritu burocrático, que es peor. No, yo lo entiendo, por ejemplo, a ver, si acá una persona quiere ir a Chile, ya con el pasaporte puede ingresar. Es mucho más sencillo, yo sé a lo que va, y está bien, es válido, es cierto. ¿Entendés? Vos decís, voy con la cédula o el documento, no sé qué tendrán en México, le tendría que llamar a algún amigo mexicano ahora por preguntarle. Y yo, flaco, pero no vas a ningún lado. A ver, no vas a ningún lado. Te quedás en México. ¿Está bien? Entonces digo, esto, quiero que Lucas hable antes de que termine la clase. Lucas quería decir algo. No, igual no era nada importante, simplemente quería dar una opinión medio inservible. ¿Por qué? Dale, a ver. No, que yo lo que digo es que por ahí va a estar en contra de lo que digo, pero yo lo que creo es que en realidad la integración es algo que se da, o sea, estudiándolo, viviéndolo, usted sabrá decirme, que se da entre iguales, porque en realidad siempre que haya una supremacía va a ser un tema, o sea, en realidad uno suscribe tratados para quedar bien con los otros estados, pero es solo por eso generalmente. Esto que dijo Lucas, que para él que estaría mal y yo lo voy a corregir, es muy interesante. ¿Por qué? Porque pensar en la integración entre iguales, por ahí, desde un punto de vista filosófico, te diría, los iguales estamos integrados. Tendríamos que integrarnos entre desiguales. ¿Está bien? Porque si yo soy igual a vos
nos juntamos a tomar un café, la vamos a pasar bomba. El tema es, si yo soy distinto a Franco, nos sentamos a tomar un café y va a ser un espanto, tanto para él para mí, porque somos totalmente diferentes. Entonces lo copado sería poder integrarnos con los diferentes. Pero entiendo dónde vas. A ver, y es claro, ahí yo voy donde... al tema, por ejemplo, de que es la soberanía. O sea, por ejemplo, esto me voy a remontar a cualquier época, pero la doctrina Drago, por ejemplo, por un tema de que bombardean un Estado, bueno, nace el concepto de soberanía, que un Estado soberano no se vulnera, bla, bla, bla. Ok, pero un Estado puede bombardear a otro y el otro puede no hacer nada, ahí está el tema. Y entonces eso tiene que ver ya con una cuestión de poderío. Pero cuidado, bueno, a ver, ahí vamos, a ver. Yo creo que después hablaríamos de la doctrina Drago si querés y podemos hablar de las modificaciones que introdujo la Carta de Naciones Unidas a esos principios, pero amén de todo eso, y siendo lo que ahora nos interesa, lo real y concreto, chicos, chicas, es que las relaciones internacionales se mueven en un mundo real que es casualmente de imposición de unos sobre otros. Esto es una teoría realista. ¿Sí? Yo no puedo, a ver, yo acepto el principio de igualdad porque soy jurista, porque soy académico, porque investigo sobre el tema, y porque en mi posición no puedo decir no existe el principio de igualdad soberana de los estados. Por supuesto que existe. Pero ¿qué es el principio de igualdad soberana? ¿Significa que los estados son iguales? No. Tenemos estados más poderosos, estados menos poderosos, y esto basta con hacer una miradita rápida por los periódicos, nos vamos a dar cuenta cuáles son las consecuencias de ello. En este caso concreto, que se genera un microclima entre 3 estados, Canadá, Estados Unidos y México, y salvando la posición de Octavio, que me encantó cómo lo explicó y demás, y pensando un poco en la posición de Rodrigo, digo, cuando vos lees la página del NAFTA, vos te enamorás del NAFTA. Si yo quiero ir a vivir al NAFTA, sin saber qué es el NAFTA, quiero ir a vivir al NAFTA. Profesor, perdón, por eso nos dijo en la conclusión que era un poco naif lo que habíamos puesto. Nosotros nos pasó un poco lo mismo, creo. Exactamente, porque vos te enamorás y decís, pero, che, la realidad en las fronteras entre Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y Canadá, es que cuando Estados Unidos está fantástico, está todo bien. Pero cuando Estados Unidos se le chifló el moño porque vino un presidente como Donald Trump y dice, basta, no quiero más a estos mexicanos, y siguen los adjetivos que yo no habré de repetir, lo cierto es que te das cuenta ahí que cuando el presidente que habla en nombre del pueblo dice tamaña cosa, y vos ves cómo transcurrieron todos los años, porque, y esto para contestarle a Octavio, cuando empieza el Mercosur, Octavio, y ya lo vamos a analizar en la segunda parte, empieza más o menos igual. Y hoy el Mercosur tiene un avance espléndido si lo comparás con el Mercosur. ¿Se entiende? Entonces, yo les pido en esto, no quiero que piensen como yo, a mí me encanta que me debatan y que me contradigan y que no estén de acuerdo y que nos quedemos todos pensando en estas cosas a 5 minutos de que termine la clase. ¿Está bien? Pero lo real, chicos, es que ¿qué es lo real? Existe la humanidad, eso es real, es objetivo. ¿Sí? Existe discriminación hacia el mexicano en Estados Unidos, esto es real, es objetivo. Es objetivo que un órgano que tendría que ser integrativo, como la Secretaría General, como el secretariado de la organización, tiene 3 oficinas diferentes, una para cada uno. Ya cuando vos pensás en eso, decís, no, la suerte de este sistema de integración está echada en forma adversa. ¿Me entienden lo que les digo? Digamos, después es subjetivo lo demás. A mí me puede gustar más o menos Estados Unidos, me puede gustar, cuando veamos los sistemas de solución de controversias, también vamos a ver falencias ahí, en las que se impone más el criterio norteamericano que el criterio de los otros estados. ¿Está bien lo que quiero decirles? A ver, este tema lo vamos a retomar la clase que viene, y van a exponer ustedes, pero yo tenía ganas de hablar todo esto. Digo, y está bueno porque nos hace pensar un poco y justifica un poco las correcciones. Espero, Bautista, que te haya quedado clara la posición. No es que critico, no critico lo intergubernamental, porque si no, no estaría hablando de un sistema de integración. Un sistema de integración es intergubernamental por excelencia, ¿está bien? Entonces, eso que quede claro para todos.
mis críticas son más subjetivas y las pongo para generarles a ustedes algún germen de reflexión. No para que piensen como yo, y no quiero que en el examen me digan, porque vos, profe, entonces yo escribo esto. Dale, Octavio. es que ya sabemos desde siempre que Estados Unidos hace sus propias reglas porque es el que manda. En ese sentido, si nos paramos desde ese lado, que México y Canadá estén en un tratado, una zona de libre comercio entre sí, para ellos está bien, no pueden entrar tranquilamente al país y tendrán un montón de trabas y habrán sufrido discriminación, pero al menos se ven beneficiados. Seguro que no es el mejor de los contextos y lo mejor... Supongo que en algo se deben beneficiar, pero no creo que en todo lo que ellos hayan querido. No tengas la menor duda, Octavio, y comparto con vos plenamente. A ver, vos hablale a un tipo de Quebec que tiene que traer más bien, naranjas y limones de México. Este acuerdo es la gloria, porque pasa todas las barreras burocráticas y todo, pero el canadiense. Ahora, ponete en el lugar del mexicano y pónganse, busquen, en serio les digo, pero está copado hacerlo y pensar un poco, ¿qué gana México con todo esto? En lo cotidiano. ¿Está bien? Digo, esto es importante, porque una cosa es que los sistemas se caracterizan por ser, digamos, por estar compuestos por estados asimétricos, y la idea es que esas asimetrías se vayan reduciendo cada vez más. ¿Qué se logró en todo este término, 27 años, no sé cuánto, ya me anda mal la matemática a esta hora, para decir, che, después de todo este tiempo, efectivamente, México logró esto? Y ahí me van a convencer de cambiar de opinión. No es uno de los motivos por los cuales acá nunca se logró, o sea, se llegó a instaurar el AICA también, ¿no? Por supuesto, eso vamos a volver la próxima, tal cual, por eso lo dejo todo para la próxima. La simetría que iba a haber ahí. Y ahí, Franco, vamos a hacer uso de vuelta de tus conocimientos previos de economía, si vos me lo permitís, ¿eh? Bueno, a ver, dos cuestiones, chicos. Examen. ¿Cuándo es, Marce, el examen? El primero, viernes que viene. ¿Y primero cae qué día de la semana? Viernes. Bueno, yo los jueves, nosotros siempre, desde que estamos con la modalidad virtual, damos una clase de apoyo de repaso un día antes del parcial, que es voluntaria. La grabamos igual y la subimos al campus para que después la quiera ver, la pueda ver, ¿sí? Vamos a organizarnos de esta manera. El viernes van a tener su clase con Ricardo. ¿Qué están viendo con Ricardo? No tengo idea, yo pues no hablé con Ricardo. Estuvimos viendo justamente las etapas del proceso de integración, zona de preferencia arancelaria, zona de libre comercio, mercado común. Están re cancheros con eso, buenísimo. El próximo martes vamos a terminar con todos los trabajos pendientes, que es todo lo que va a entrar en el parcial. Y ese va a ser, yo los jueves les cuento, dicto un curso de inglés, que lo doy de 6:30 a 7:30, razón por la cual podemos conectarnos a las 8, para que yo descanse un poquito, ¿sí? Y de 8 a 9, 9:30, los que se quieran conectar se conectan, los que pueden se conectan, los que no pueden yo lo entiendo, no es obligatorio. Es más, a veces yo les he sugerido que vengan, no puede venir Jazmín, y Jazmín habla con Bautista, y dice, che, preguntarle al profe esto, lo otro, o me lo preguntás por WhatsApp y yo lo contesto en la clase, después queda grabado. Ustedes manéjense como quieran, ¿está bien? Entonces van a tener la Profe, clase... una pregunta. Lo que Sí. faltó dar del NAFTA lo damos... Es que el NAFTA no lo dimos todavía. Claro, por eso. El grupo lo va a Ok. empezar a dar de vuelta la semana que viene. Si quiere tomar alguno de estos lineamientos que charlamos hoy, buenísimo, y si no, lo dejan como está el trabajo, que está muy bien también. ¿Está bien? Doctor, una preguntita. ¿Y el parcial va a ser a desarrollar? ¿Va a ser multiple choice? ¿Eso ya se Ahora voy sabe? a hablar del parcial. Entonces, sí, lo elaboro yo. A ver, el parcial es así. Es un formulario que en realidad miento, lo elabora Marce. Yo soy incapaz de hacerlo, él me lo muestra y estamos de acuerdo, los dos sabemos cuáles son los temas que nos interesan tomar en el parcial, en consecuencia él lo elabora, me lo manda, ok, entonces son 5 preguntas, algunas son verdadero o falso, otras para completar, vamos a ver cómo lo armamos, es semipautado. Yo quiero que tengan la tranquilidad de que no se les va a preguntar absolutamente nada que no hayamos charlado en clase.
¿Está bien? Eso para ir cerrando la clase de hoy. Todo lo que se va a tomar en el parcial es todo lo que hemos charlado en clase. ¿Está bien? Por otro lado, el parcial se va a hacer por esta vía, todos tienen que tener la cámara prendida, Marce va a mandar el formulario para todo el mundo, lo va a recibir todo el mundo, y van a tener que hacerlo, y después lo mandan inmediatamente, y se aseguran de que haya llegado. Marce les va a dar ese día las recomendaciones técnicas, copiarlo en Word, hace esto, hace lo otro, por las dudas se caiga el sistema, bla, 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 pero todo el mundo va a tener la posibilidad de hacer su parcial. ¿Está bien? Profe, sí. Perdón, primero nos conectamos y después nos manda el parcial, ¿no? Exactamente. Una vez conectado... como para chequear que a todos les llegó. Grabamos el acto, por supuesto, como siempre, se graba todo y se toma el parcial. Después yo lo corrijo y lo devuelvo, pues tenemos en el cronograma tenemos una fecha de devolución de notas X. En rigor, yo voy corrigiendo y voy devolviendo a los alumnos los parciales en forma individual, se los voy mandando a sus WhatsApp, para que el que tenga que ir al recuperatorio tenga un poquito más de días, en beneficio de los alumnos lo hago eso. Y después, el día que se entregan las notas, entregamos las notas y corregimos todos juntos el parcial. Lo volvemos a hacer juntos, conmigo y con Marcelo, para que ustedes vean dónde estuvieron los errores, o qué cosa uno pretendía, o que uno vea si se equivocó en algún alumno para corregir. Una cuestión muy importante que yo les quiero señalar: yo, como les dije, corrijo los parciales, soy un ser humano, me equivoco, y si alguno de ustedes piensa que cuando yo le entrego el parcial me equivoqué, yo les ruego que me lo hagan saber. Porque yo vuelvo a mirar el parcial, porque soy un ser humano, tengo muchas actividades y me puedo equivocar. Me ha pasado que he corregido una pregunta pensando que en otra cosa y no contesta lo pedido, y era lo pedido, y bueno, modifica la calificación, por supuesto. ¿Sí? Y si tengo que transformar en un 2, en un 8, no tengo absolutamente ningún problema, lo he hecho, así que no se me cae nada por decir me equivoqué, tenés razón, y modificamos la nota. ¿Sí? Ahora, si te puse un 6 y me decís, no, yo creo que merezco un 7, no te atiendo la queja. ¿Por qué no te atiendo la queja? No por capricho. No te atiendo la queja porque en rigor esta nota del primer parcial es orientativa. Yo, es más, por ahí voy a poner aprobado nomás, porque no me quiero cerrar con una nota que después tenga que hacer un promedio y resulta ser que te quiero poner más nota y no te puedo poner más nota porque en la primera no te fui tan bien. ¿Se entiende? Entonces por ahí prefiero ponerte aprobado, desaprobado, aprobado, desaprobado, aprobado, desaprobado, y después yo meritúo, porque la realidad es que, como les dije en la primera clase, esta es una materia que ustedes recién ahora van a empezar a entenderla, pero van a consolidar el conocimiento en el segundo parcial. Todavía hay mucha confusión, pero no es porque son poco inteligentes, tontos, tontas. No, es porque la materia es así, o al menos de la forma en que nosotros la dictamos. ¿Está bien? Es circular. Entonces, vamos a ir tomando los conocimientos de a poco, y después vamos a volver sobre algunos conocimientos y los vamos a ir consolidando. Entonces esto hace que cuando tomo un primer parcial, salvo que no pueda extraer nada, que haya cero estudios, cero, y bueno, ahí lamentablemente tengo que mandarlo al recuperatorio, y si persiste en la situación, y lamentablemente tengo que decirle, no sigas, perdiste esta cursada. No es nuestra... ¿Cuántos alumnos hemos sacado en el primer parcial nosotros, Marce? ¿Que han perdido la materia? No, ninguno. Como mucho, Ninguno. 1 o 2. Pero porque era insalvable. Era imposible. Pero por ahí, viste, hiciste esto mal, bueno, me debes este tema para el segundo parcial, la idea es que sigamos todos juntos, esa es la idea. Después en el segundo parcial decidimos la cosa, pero tiene que haber un compromiso mutuo también, ¿no? Digamos, de ustedes ir siguiendo las clases. Creo que esto de los trabajos que hicimos este cuatrimestre ayuda bastante. ¿Por qué ayuda bastante? Porque en algún sentido ya todos están estudiando. Digamos, aunque sea una parte, ya la tienen estudiada en hacer los trabajos, en recibir la corrección, en que discutamos los temas. Entonces eso es una salvación, en algún sentido es una buena estrategia didáctica. Pero bueno, vamos a ir viendo qué pasa, ¿sí? Entonces, Profe, sí. Una pregunta, el parcial es en el horario de clase, ¿no? ¿Es la hora y media de clase? Exactamente. Sí, generalmente te digo, los parciales empiezan a entregarse a los 45 minutos y terminan de entregarse a los 55, 60, 70 minutos como
mucho. Algún que otro alumno se queda. Pero en términos generales, porque yo lo que les recomiendo siempre, y se los voy a repetir ahora, y se los voy a repetir el día del repaso, si yo te pregunto, ¿de qué color es el caballo de San Martín? Contestame, el caballo de San Martín es blanco, no me digas, bueno, porque cuando cruzó los Andes cambió el caballo, entonces el primero era, y después, porque te perdés y no me contestás el color del caballo. Entonces te tengo que poner que no me contestaste lo pedido. Entonces, uno tiene que contestar concretamente lo que se le pregunta y después puede adicionar lo que tengan ganas, sus opiniones personales, todo el conocimiento que seguramente tienen, pero si vuelcan todo el conocimiento y no me contestan concretamente la pregunta, yo tengo que darla por no contestada. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto del parcial? Delfina tiene una pregunta. O levantó la mano. Gracias. Igual no es tanto del parcial, sino comentar que yo soy del grupo 4 y hoy teníamos que exponer CARICOM y ya no llegamos. Te cuento, ¿Quedaríamos para el martes que viene o qué pasaría? Es así, nos queda NAFTA, que lo vamos a volver a trabajar en unos 10 minutos nada más. Después nos queda, vamos para el CARICOM. Después vamos para el SICA. No, perdón, después vamos para el ALCA, ALBA, UNASUR, y después vamos para el SICA, y por último CAN. Este es el orden que se va a entender mejor todo. Ok, y eso sería el martes que viene. El martes que viene, todo el martes que viene. Listo, bueno, muchas gracias. Los conceptos son muy similares, en consecuencia no va a haber problema. Bautista. Estaba saludando. Andate, me está diciendo. Sí, sí, a ver. Sí, o sea, si el martes que viene no llegamos, por ejemplo, con todos los temas y eso, ¿hay posibilidades, o sea, que el parcial pueda llegar a pasarse o fecha inamovible? No, te cuento. En el tema del parcial y las fechas del parcial, nosotros no solemos modificarlas. Yo prefiero sacar temas y no modificar la fecha, si no llego. Y igual. Te explico por qué. Vamos a llegar igual, pero tiene una razón de ser. Y es por respeto a ustedes. Ustedes comenzaron el cuatrimestre administrándose el resto de las materias y esta que tienen sobre la base de una fecha. Si yo te la modifico ahora por un capricho mío, te estoy alterando toda tu estructura. ¿Me entendés? Y me parece que si lo puedo evitar, lo evito. Sucede una cuestión de fuerza mayor, me enfermo. El cuatrimestre pasado tomé recuperatorio con COVID, por ejemplo. Lo tomé igual, ¿te acordás, Marce? Sí. A ver, lo tomé igual porque ya estaba fijado. Bueno, digo, chicos, tratamos de ir haciendo lo que se puede para respetar los derechos de ustedes dentro de las posibilidades nuestras también. ¿Sí? A mí me parece que la fecha de parcial es como... que es un compromiso que todos, lo primero que preguntan cuando iniciamos la cursada es ¿cuándo es el parcial? Y modificarlo en la mitad de la marcha me parece como muy respetuoso. Insisto, y hay una cuestión de fuerza mayor, no sé, lo pensamos, lo analizamos, si todos me dicen, mirá, no podemos, si todos me lo plantean, bueno, yo ahí lo miramos, pero si no, no. Igual de todos modos, mañana mismo les voy a subir todo el material de estudio de todos los sistemas que están viendo, así que van a tener más de una semana para poder estudiar todo, no se hagan problema. Yo mañana subo todo lo que falta, lo que se vio y todavía lo que no se dio. Claro, así ya al martes que viene llegan, cuando exponen ya saben los temas y cualquier duda que tengan la aclaran el mismo martes previo al parcial. Sí, después tenemos la clase del jueves de apoyo. Así que tranqui, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. ¿Se van tranquilos? Sí, muchas gracias. Bueno, buena semana. Buena semana a todos. Gracias, profe. Buena semana. Gracias, adiós.